Bienvenidos además a nuestro canal, un abogado contra la demagogia, y efectivamente se ha aprobado y está publicado en el Boletín Oficial del Estado el nuevo protocolo para emergencias por radiación nuclear o radiaciones ionizantes. Es muy complicado este tema y recoge medidas como confinamientos, mascarillas, no beber agua, no comer alimentos, por una serie de medidas para el caso de que se dé la emergencia nuclear. Es curioso que sea ahora cuando se aprueba. No os puedo afirmar con seguridad si el riesgo es inminente y grave o simplemente es un protocolo que han sacado para guardarse las espaldas o simplemente para generar miedo en la población en su caso. Pero vamos a comentarlo ahora, venga, vamos a ello. Bien, en efecto, consta en el Boletín Oficial del Estado, y os dejo abajo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, un acuerdo que recoge las medidas que se deben tomar en caso de emergencia nuclear o por radiaciones ionizantes. Vienen unas medidas que, como os digo, os voy a explicar ahora, aparte de otras cosas también muy interesantes que vienen ahí. Medidas que, como digo, van desde confinamientos a no beber agua, no comer alimentos o tener que cubrirse las vías respiratorias para no respirar el aire contaminado. Vamos a verlo ahora. Esto viene en el Boletín Oficial del Estado de 24 de marzo de 2023. Antes de entrar en ello, os diré que no tengo muy claro y no puedo asegurarlo si esto es porque hay un riesgo inminente o grave, que ya sabéis que la escalada con el conflicto que estamos teniendo es cada vez mayor, están desplegándose armas nucleares, cada vez las amenazas son mayores y aquí, bueno, pues parece que todos lo que nos quieren llevar es a que este conflicto sea cada vez más y más y más grande. Y claro, obviamente, si llevamos las cosas al extremo, en mi opinión, a donde nos conduce es a un conflicto nuclear. Me parece de una irresponsabilidad total por parte de los gobernantes a nivel mundial esta escalada bélica a la que nos están llevando unos y otros con total y absoluto desprecio de nuestras vidas, porque al final las vidas que están en juego son las nuestras, no las de los gobernantes, que ellos siempre están bien protegidos y a buen recaudo. Os voy a contar una anécdota y entro ahora a describiros lo que dice este acuerdo sobre las medidas a tomar en caso de que haya una emergencia nuclear. Hoy ha ido el ministro Marlaska a Vilassar de Mena. Ha ido a poner la primera piedra de un cuartel de la Guardia Civil. Un cuartel que ya no existe, ha ido a poner la primera piedra. Pues lo curioso es que, bueno, me han comentado personas de allí que el tema es el siguiente. Va Marlaska en su coche oficial y otros 30 coches oficiales con montones de personas trajeadas a poner esa primera piedra, aparte de toda la seguridad aparejada que ha llevado aquel momento de poner una piedra. Cuando los guardias civiles allí están viviendo en un piso de alquiler, efectivamente en un piso de alquiler desde hace ya bastante tiempo. Bueno, pues esto es como funciona España. Un ministro que para ir a poner la primera piedra de un cuartel se ha gastado decenas de miles de euros y con decenas de coches oficiales. Esto es como funciona España, así funciona España. Se gastan todo nuestro dinero en su parafernalia, en sus coches oficiales, en sus chiringuitos, sus subvenciones, sus lujos, sus privilegios. Esto es el motivo por el cual no puede llegar jamás el dinero que nos roban, el dinero que nos sacan de los impuestos, de los tributos. No puede llegar porque lo malgastan en cosas absolutamente superfluas los políticos que nos gobiernan. Y siendo así, jamás podremos rebajar la deuda, el gasto o simplemente reducir los impuestos que nos cobran. No son los impuestos para sanidad, no señor, ni para justicia, que está en huelga hace un mes y medio, los letrados de administración de justicia lo sabéis, no funcionan los juzgados, no es para eso, porque no hay dinero para eso, se dice, es para pagar a los políticos y sus privilegios. Bueno, vamos a comentar el tema de este acuerdo que se ha realizado
por el que se establecen las normas de seguridad básicas para la protección civil, se dice, de emergencias nucleares. Esto se ha aprobado, como os digo, este viernes 24 de marzo. No tengo claro, vuelvo a insistir, si esto es porque realmente prevén que se pueda producir una emergencia nuclear o simplemente lo tienen, bueno, para guardarse la espalda y utilizarlo si les hace falta, o es para meter en un momento dado miedo a la población, porque el miedo es control y si hace falta controlar, no hay nada mejor que el miedo. Bien. Se dice que en el Consejo de Ministros, en su reunión de 7 de marzo de 2023, se ha aprobado este acuerdo por el que se establecen las normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes o nucleares en el ámbito de la protección civil. Se recuerda que en la Ley 15/1980 se crea el Consejo de Seguridad Nuclear y que ese es el ente de derecho público que es el único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Y posteriormente los instrumentos de planificación de protección civil ante el posible riesgo nuclear. Y las medidas que pueden tomar son las siguientes. Fijaos, diferenciando zonas 1, 2 o 3 en función de la radiación que hay en esas zonas, las medidas son diferentes. Medidas de protección asociadas a la zona 1. Para la protección de la población, confinamiento o refugio de los miembros del público previo al desalojo o evacuación. 2. Desalojo de los miembros del público y 3. Evacuación de los miembros del público. Las medidas de protección asociadas a la zona 2 serán el registro de la afiliación de la población afectada, instrucciones que se deben dar a la población para su refugio y confinamiento e instrucciones a la población para no manipular ningún posible elemento radioactivo. Si se advierte su presencia, se deberá comunicar al personal que interviene en la respuesta. Y limitación de fumar, comer y beber mientras estén dentro de las zonas 1 o 2. Y esa limitación se mantendrá tras la salida hasta que se hayan duchado y o lavado las manos. Medidas de protección fuera de la zona 2. Si la emergencia se ha producido por una emisión o humo proveniente de un incendio o bomba, se tiene que avisar a la población en un radio de 1 kilómetro alrededor del punto de emisión de las siguientes medidas. Permanecer dentro del edificio durante el tiempo que dura la emisión, si es visible. No beber agua ni ingerir productos procedentes de la zona de 1 kilómetro alrededor del lugar de emergencia, lavado regular de manos y antes de comer, evitar actividades que generen polvo, mantenerse a la escucha y seguir las instrucciones que impartan las autoridades a través de los medios de comunicación. El Consejo de Seguridad Nacional establecerá para cada emergencia que se declare los niveles de intervención operacionales asociados a las medidas de protección que serán consistentes con los criterios de dosis que requiere el apartado 4.1 y definirá las normas específicas en función del tipo de emergencia nuclear o radiológica que sean consistentes con los criterios de dosis por defecto que establece el apartado 4.1. Como digo, esto proviene del Consejo de Ministros y se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. No os voy a aburrir con todas las medidas, con todas las zonas que existen y con los niveles a través de los cuales se puede determinar las medidas que se toman por el Consejo de Seguridad Nuclear. Sí quiero decir, y creo que esto sí es muy relevante, que en mi opinión, en mi humilde opinión, esto supone que podemos estar ante un riesgo cierto y no es una maniobra para atemorizar a la población. ¿Y por qué lo digo? Porque no se ha hecho público. El tema está en que cuando quieren atemorizar a la población o que haya cierto miedo, lo que se hace es decir algo, aunque no tenga en realidad ninguna importancia, en los medios de manipulación masiva o salen los miembros del gobierno a decirlo para que todos lo sepamos. En el caso de que no tengan intención de que nosotros tengamos miedo o de que conozcamos algo, simplemente lo publican en el Boletín Oficial del Estado o en algún otro boletín o documento oficial, de manera que nadie se entere. Y eso es el caso que estamos contemplando, en mi opinión, porque nadie se ha enterado, ningún político lo ha dicho y ningún medio de manipulación masiva ha hecho referencia a ello, ni siquiera de una manera tangencial. Nada de nada. Por tanto, creo que simplemente se están guardando las espaldas porque la situación internacional se está tensando cada vez
más. Y esto de tensar la situación internacional cada vez más me parece que es consecuencia, lo digo y lo repito una vez más, de la irresponsabilidad absoluta de los gobernantes del mundo, de las naciones actuales. De todos ellos, porque por mucho que miro, no acabo de ver uno solo que realmente mire por el bien de la población y por las vidas de la población. Ni uno solo de ellos. Y ya estoy mirando con lupa desde principios de 2020. Lo estamos viendo con lupa. Sí, querría recordar aquí, aunque no tiene mucho que ver, que al final el pueblo es el que tiene el poder. Eso ocurre siempre. Fijaos lo que ha pasado en China. Han tenido que levantar todas las medidas que impusieron en 2020 porque el pueblo se ha levantado, incluso en China. Fijaos ahora en Israel, como están también por esta reforma de la justicia que pretende hacer Netanyahu. El pueblo en la calle va a tener que dar marcha atrás. En Francia, nuestro amigo Macron no quiere dar marcha atrás en la reforma de las pensiones, pero está la gente en la calle. Por decirlo de alguna manera, Francia está que arde. Y por mucho que no quiere él dar marcha atrás y prefiere enfrentarse a la voluntad popular, si sigue empujando va a tener que dar marcha atrás porque no se puede reprimir constante y continuamente a la población para imponerle algo que la población no quiere. Tenemos que ser conscientes de la fuerza que tiene el pueblo para decidir lo que sí y lo que no pueden hacer los gobernantes. Esto es algo de lo cual no somos conscientes en realidad, pero que estamos viendo ahora mismo en el mundo que es así. Si el pueblo quiere algo, no hay gobernante que sea capaz de lograr que no consiga el pueblo eso que quiere. Otra cuestión es que el pueblo tenga al final la energía, la fuerza, el coraje y la determinación suficientes para exigir a los gobernantes aquello que realmente el pueblo quiere o necesita. Bueno, compañeros, Movimiento de Regeneración Política de España, que es un movimiento, ahora mismo una asociación, que lo que busca es eso, que el poder esté realmente en el pueblo, que sea el pueblo el que pueda decidir por medios democráticos, legítimos y legales, pero pudiendo decidir, cosa que ahora no ocurre porque no nos preguntan sobre absolutamente nada. Por supuesto, tampoco nos informan, con lo cual también las decisiones que tomemos podrían ser erradas, pero dentro de lo que cabe deberíamos exigir primero educación, formación, información y después poder de decisión. Creo que es algo básico para que una auténtica democracia sea una democracia estable y con la cual todo el mundo esté realmente satisfecho porque sienta que tiene la capacidad de decidir sobre algo, no como ahora, que solamente podemos decidir si un papelito lo echamos de un color o de otro en una urna de plástico. Después ya harán lo que quieran con ese papelito que hemos echado. Compañeros, pasaos por Telegram donde compartiré más información. Suscribíos con campanita si no estáis suscritos. Haced miembros del canal si queréis apoyarme mucho más. Un fuerte abrazo y nos veremos en siguientes vídeos.